he conversado, bueno, con la congresista Vivian Olivos, que se encontraba conmigo en ese momento, y lo he conversado también con el congresista Diego Baseán, a quien entiendo también se le negó el ingreso. Correcto. A ver, cuando usted dice que a él también se le impidió el ingreso, él acaba de declarar hace un momento. ¿En qué circunstancia le comentó que le impidieron el ingreso? No lo recuerdo. Perfecto. Correcto. ¿Por qué razón habría declarado el congresista Bazán que él no tuvo ningún impedimento para su ingreso al Congreso? Yo solo puedo declarar respecto a mi persona. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La congresista Adriana Tudela brindó su testimonio, afirmando que no pudo ingresar al Congreso durante aproximadamente media hora. Cuando el interrogatorio iba a continuar, surgieron críticas por parte de las defensas, quienes cuestionaron la actitud de la directora de debates. La acusaron de no ser lo suficientemente incisiva y de permitir que la testigo sea guiado en sus respuestas, sin recibir llamados de atención. Los abogados exigieron mayor imparcialidad en la conducción. Por favor, para tomarle el juramento de ley. ¿Jura usted decir por Dios la verdad sobre lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Bien, de lo contrario puede incurrir eventualmente en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Sí. Tome asiento. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señora directora de debates. Señorita Tudela, buenos días. Le saluda el representante del Ministerio Público. Un minutito, antes voy a preguntarle si hay algún vínculo con los acusados en este caso. ¿Me va a decir si tiene algún vínculo de parentesco, afinidad, enemistad con las personas que a continuación doy lectura? José Pedro Castillo Terrones, No, ninguno. Willy Arturo Huerta Olivas, No, ninguno. Betsy Betsabet Chávez Chino, No, ninguno. Justo Jesús Venero Mellado, No, ninguno. Manuel Elías Lozada Morales, No, ninguno. Aníbal Torres Vázquez. No, ninguno. Gracias. Ahora sí, señor fiscal. Gracias. Nuevamente, buenos días, señorita Tudela Gutiérrez. Le saluda el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, y le vamos a formular algunas preguntas. Le preguntó la señora directora de debates qué actividad desempeñaba, ¿no? Y usted mencionó que era abogada y a su vez congresista de la República. Así es. Bien. En atención a su respuesta anterior, ¿nos puede señalar cuántos años viene ejerciendo el cargo de congresista de la República? Desde el año 2021. Bien, gracias. El día 17 de diciembre del año 2022, ¿7 será? 7 de diciembre de 2022, ¿nos podría precisar qué cargo estaba desempeñando? El de congresista de la República. Solo congresista de la República. Solo congresista de la República. Bien, gracias. A ver, remontémonos al 7 de diciembre de 2022 nuevamente. ¿Dónde y con quiénes usted se encontraba? ¿A qué hora? Desde el 7 de la hora que empiezan sus labores, ¿no? Como congresista. Bueno, ese día teníamos convocada una sesión del Pleno a las 3 de la tarde, así que en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, yo me dirigía hacia el Congreso de la República en mi carro con el chofer y el personal de seguridad que estaba asignado para ese día. Bien. ¿Cómo usted toma conocimiento del mensaje a la nación del expresidente, señor Pedro Castillo, realizado pues el día 7 de diciembre del año 2022? Sí, fue justamente en el momento en el que yo me dirigía hacia el Congreso de la República y tomé conocimiento del mensaje a través de la radio. ¿Nos podría precisar la hora aproximadamente? Debe haber sido alrededor de las 11 de la mañana. La hora exacta no la tengo en la memoria. Bien, una vez enterada del mensaje a la nación, ¿qué nos podría indicar qué hizo luego de tomar conocimiento del mismo? Bueno, me dirigí hacia el Congreso de la República, Ya. dado que teníamos convocada una sesión del Pleno, ¿no? En ese interín que usted se dirige al Congreso de la República, ¿pasó algo? ¿Se percató de algo? ¿Tuvo algún inconveniente al respecto? Sí, de hecho, cuando nos acercamos o cuando llego cerca al Congreso, nos encontramos en la avenida Bancay con rejas y con policías impidiendo el ingreso hacia el Congreso. Por lo tanto, tuve que bajarme del carro y seguir mi camino a pie por una calle paralela a la Bancay. Y una vez que me acerco al Congreso, más o menos a la altura del Jirón Guayaga,
encuentro que el acceso también está restringido y que hay policías con rejas, con pernos, y se me impide el ingreso al Congreso. En el momento que se le impide, según lo que acaba de manifestarnos, el ingreso al Congreso, ¿usted logró ver o se encontró con algún otro congresista de la República? Sí, yo me encontré con la congresista Vivian Olivos. Ella llega después que yo, pero a las dos se nos niega el ingreso. Conforme lo acaba de manifestar, ¿quiénes le impidieron a usted el ingreso? Bueno, los policías que estaban resguardando las rejas. ¿Ustedes se identificaron previamente? Sí, como por congresistas? supuesto. Por supuesto, frente a que se me impide el ingreso, yo le reclamo a los policías que no me dejaban pasar, que teníamos una sesión del Pleno, que yo era congresista de la República y que tenían el deber de dejarme ingresar, y me dijeron que tenían la orden de no dejar ingresar a nadie, incluso a los congresistas. Bien. ¿Y usted recuerda o puede identificar a los efectivos policiales que impidieron inicialmente su ingreso al Congreso de la República? No, en ese momento no identifiqué a los efectivos policiales ni por nombre ni por apellido. Los efectivos policiales que le impidieron el ingreso a la sede del Legislativo, ¿lo hacían de manera verbal o utilizaron la fuerza física Bueno, le estaban... mostraron, disculpe, que todavía no le he terminado. ¿O le mostraron algún armamento? Bueno, los policías estaban armados y estaban resguardando los ingresos por las calles que dirigían hacia el Congreso con rejas. Y, digamos, había como filas de policías frente a las rejas que impedían el ingreso. Su señoría, Bien. disculpe usted, señora juez, una incidencia. Escucho al fiscal de forma reiterada que hace preguntas sugestivas, especulativas. Esta última fue sugestiva y a mí sí me causa la atención mucho porque cuando a veces los abogados preguntamos, usted de oficio objeta, ¿no? Usted de oficio dice impertinente. Entonces, hace un momento una pregunta especulativa, ¿no? Usted venía con el carro, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Entonces, como no es en lineamiento de la teoría mía, yo no objeto, no digo nada. La pregunta que le hacen respecto a, ¿y los policías tenían armas? Es una pregunta sugestiva. Pero como nadie objeta, bueno, sí me llama la atención, señores magistrados, lo digo con todo respeto, que cuando los defensas sí es que preguntamos, usted misma de oficio nos objeta, nos dice, cambia de pregunta, ya pregunto. Quería indicar eso, señora juez, con el mejor respeto a la sala. Gracias. No. Señora directora de debates, el preguntarle que qué hacía el día de los hechos, dónde dirigía, eso no es una pregunta especulativa. Y Bueno. con respecto a los policías es porque le estoy preguntando precisamente porque en base a su respuesta es que ella ha señalado que le han impedido el ingreso. Gracias. Sí. Sí, brevemente, señora directora de debates, me sumo al pedido de mi colega. Aquí se está sugiriendo todo a la señora Tudela, el tema de los policías, de las armas, es decir, y no se le está poniendo orden. Le pido a la señor sala... Noblesía, a ver, perdón. Tengo derecho a hablar, doctor. Pero por supuesto, pero primero... Pero déjeme terminar, es por que favor. Es que no va a hablar, señor Noblesía, todo tiene una oportunidad, tiene un momento. Si usted advirtió que eso era así, entonces debió decirlo en el momento. Lo estoy que advirtiendo corresponde, ahora, pero señor. Es que está cuestionando cosas que ya pasaron y por otro lado... Para que no el pasen en el futuro. Perdóneme un ratito. El señor abogado que ha intervenido dice, si estaba conduciendo el auto, pasó algo, tiene que pasar algo. Puede detener, puede avanzar, es una pregunta abierta. O sea, la cuestión es que hay que tener cuidado también con las intervenciones. Y señora fiscal, y a todos ustedes también, si la cuestión va a ser que se equivocan en algo y vamos nosotros a estar cuestionando, objetando y parando el juicio, también somos flexibles, depende de lo que ocurra. Solo termino con todas esto. las situaciones no se pueden calificar igual. Pero permítame- señor abogado que ha intervenido primero y señor Noblecilla. Permítame solo un Sí. minuto. Solo le pido a la señorita, a la magistrada directora de debates, que tenga el mismo criterio o que se esfuerce por el mismo criterio, tanto para el Ministerio Público como la defensa de descargo. Eso es todo. Gracias, señor presidente. A ver, señor Noblecilla, en principio, este es un colegiado, somos tres. Nosotros conversábamos antes y vemos las incidencias y todo lo que ocurre y sobre esa base tomamos decisiones colegiadas para que la señora directora de debates intervenga. Y eso no es óbice para que cualquiera de los dos también podamos continuar. De acuerdo. Estamos acá para que una señorita testigo provea la información conforme a lo que las partes pregunten, pero las preguntas también tienen que ser lo más ligadas a lo que permite el Código
Código Procesal Penal y a lo que sea racional también. En ese tema estamos. No, acá no estamos en una clase de que alguien pregunta mal y yo voy a agarrar y le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Esa pregunta no corresponde. Porque si no, no vamos a terminar tampoco, señor, el juicio. Tenemos que ir avanzando. Los señores testigos, señorita testigos, cada uno tiene que hacer lo posible por proveernos la información, ¿ya? Pero por favor, si encuentran algún problema, alguna cosa, ni bien pase eso, antes que conteste la señorita testigo en otro caso, díganoslo y ya lo evaluaremos, ¿ok? Gracias, señor presidente. Listo. Pero tampoco en este juicio oral no vamos a poder lograr que si hubiera personas que cometen error sobre el tema de las preguntas, de la litigación oral, acá esto no es una escuela para enseñarle a cada uno de ustedes cómo tendría que ser, porque si no, imagínense, para empezar no nos vamos a poner de acuerdo, porque en el Código Procesal Penal, de los 566 artículos que hay, el título preliminar los 10, no se menciona la palabra litigación oral. Solamente hay un artículo que se refiere al tema de preguntas sugestivas en el contraexamen. Así que, a pesar de que han pasado 19 años, estamos en ese estado. Aparte, tiene un origen anglosajón, adversarial, y el código tiene un origen europeo continental. Así que, por favor, vamos a avanzar. Si ustedes advierten que hay una pregunta que expresamente está prohibida en el Código Procesal Penal, háganoslo saber y vamos a resolver lo mejor que corresponda, ¿ya? Sí, señorita Chávez. Señor magistrado, a la sala, a la testigo igualmente, ¿no? A todos los presentes. En el transcurso del juicio oral que estamos llevando a cabo, y es la sesión número 11, si se hubiera considerado en el control de acusación respetar lo que dice, como bien indicaba usted, el nuevo modelo procesal penal, quizá jamás hubiéramos llegado a esta instancia. Le pido por favor a la señora que está dirigiendo el debate que se permita tanto a la Fiscalía, Procuraduría y a las defensas técnicas poder ejercer el mismo derecho, porque ella ha objetado muchas veces, señor presidente de la sala. Solamente eso, muchas gracias. Señorita Chávez, a ver, para empezar, estamos en un juicio oral. Se entiende que al comienzo del juicio oral, si ustedes querían utilizar alguna información nueva, pudieron haberla ofrecido, sea para temas de acreditación o desacreditación, sea para otra clase de cosas. O sea, hay un espacio de prueba nueva, los abogados lo saben. Entonces, por favor, vamos avanzando y la señora directora de debates no toma decisiones aisladas. Nosotros estamos de acuerdo con la decisión que toma. Si hay alguna crítica, hay algún problema, háganoslo saber y conversaremos los tres, porque la idea es que este juicio continúe y en la medida de lo posible hay un equilibrio entre garantías y eficiencia. Esto no es un tema personal, este es un tema profesional, tenemos una función y en relación a la prueba que se produzca acá, vamos a tomar las decisiones que corresponden. Entonces, más bien ustedes contribuyan a que eso sea así, porque las pruebas son para nosotros los jueces, que vamos a poner la sentencia. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Señor juez, solamente para dar una palabra nada más, Claro señor juez. sí. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en el interrogatorio el testigo es el que introduce los hechos. Por supuesto. Es la primera parte en que se va a conocer, se va a detallar y describir lo que sucedió, lo que pasó, cómo, Claro que cuándo. sí. Entonces, nosotros solicitamos que en ese estadio se respete la introducción de los hechos por parte del Claro testigo. que Gracias, sí, doctor. señor abogado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, indique detalles, narre, reflexión, en fin, etc. Para que sean preguntas abiertas. ¿Ya? Eso es lo que intentamos que ocurra en este tribunal. A veces puede haber algún exceso, a veces ser flexible, pero cuando ya no se puede, evidentemente que no podemos aceptarlo, ¿no, señor abogado? Sí, señor juez, como usted bien ha dicho, háganlo saber, es que no es nada personal, créame. Lo que sucede es que la pregunta antepenúltima Ya, esta, pero ese termina tema ya no lo solamente, culminamos, sí, doctor. únicamente para que ya se no me pueda vamos a entender. continuar. Por Lo que favor, pasa es tenga la que bondad. es Mire, una pregunta que es ciertamente especulativa perdón, y esta señor, última que señor le diga... Ayrton, si usted no está de acuerdo con alguna pregunta, en el momento hágalo saber y tomaremos la decisión. No vamos a empezar a evaluar, nos vamos a poner a discutir de preguntas y respuestas que se han producido antes, hoy día, ayer, en todas las sesiones que tenemos. Creo que no es el momento, ya tenga la bondad, ya por favor. Aparte hay preclusión por encima. Señora, le recomendamos también a nombre del tribunal a cada uno de ustedes que tengan la bondad de hacer las preguntas que corresponden. Si se trata de ser estricto, la verdad que hay muchos que se equivocan haciendo preguntas en este juicio oral y nosotros, la verdad, no podemos estar a cada rato como jueces diciendo esa pregunta es prohibida por tal cosa y vamos a pasar a otro punto. Somos flexibles, incluso ustedes son flexibles, que dejan pasar preguntas que al final, ¿qué hacemos declarando fundada la objeción? Y el señor ya entendió, ya escuchó cómo tendría que hacerse la pregunta, la vuelve a hacer bien y logra la respuesta que corresponde. ¿Está ganando el juicio, dígame? ¿La evolución? ¿Estamos avanzando así? Ya, señor fiscal, ya sabe usted y tenga la bondad. Usted está con un equipo también de un par de personas que están ahí desde el comienzo, todos los días. Tengan la bondad de ceñirse a las reglas que hay en el Código Procesal Penal para las preguntas. ¿Ya? Por favor, Bien. adelante, señor fiscal. Bien, solo acotar a lo que dijo el señor presidente. Perdón, señorita, perdón, señor abogado, ¿ya? Pero usted tiene abogado, es abogado muchos años y sabe que se puede producir esta clase de incidencias en los juicios. Adelante. Sí, solo acotar a lo que señala el señor presidente, que las partes en el litigio, en el contradictorio, tienen la oportunidad de objetar. Si consideran que la otra parte está formulando una pregunta que no es correcta por impertinente o el motivo que fuere, pueden objetar. Y eso lo hacen en su momento.
como dice el señor presidente, algunos lo formulan a veces por error, pero nosotros dejamos pasar, somos flexibles. En su momento y cada quien sabe la forma y el modo como puede objetar esa pregunta. Y reiteramos la recomendación. En el directo tiene que fluir la información, cómo, cuándo, nos tienen que contar todos los detalles para que eso sirva de insumo en el contrainterrogatorio. Bien, señor fiscal, con esta recomendación. Gracias, señora directora de debates. Señorita testigo, para ir concluyendo, conforme usted nos ha narrado del incidente que tuvo en cuanto al impedimento al ingreso de la sede del Legislativo, ¿usted hizo alguna publicación en redes sociales sobre dicho impedimento? Objeción, señorita magistrada sugestiva. Continúa introduciendo información a la testigo. No ha salido ninguna información sobre ninguna publicación alguna. Al lugar, la objeción. La reformulo entonces. ¿Qué acciones usted tomó con respecto al impedimento, conforme usted nos ha mencionado en este plenario, el impedimento de ingreso al Parlamento? ¿Qué acciones tomó usted al respecto cuando le sucedió este evento que conforme nos ha mencionado? Bueno, yo me quedé en donde estaban los efectivos policiales frente a las rejas impidiendo el ingreso, reclamando porque me dejen ingresar. Y en ese momento, luego de unos 15 o 20 minutos, el personal que estaba a cargo de mi seguridad ese día se comunica con el jefe de seguridad del Congreso, quien le indica que efectivamente había una orden de la Jefatura Policial de Lima de no permitir el ingreso ni de congresistas ni de nadie. Y fue, digamos, a través de la Jefatura de Seguridad del Congreso que pude ingresar por la parte posterior del Congreso. Entonces me dirigí hacia la parte de atrás del Congreso por el Jirón Andahuaylas y fue recién ahí, luego de aproximadamente unos 20 o 25 minutos, que pude entrar al Congreso. Bien. Cuando usted ha señalado que le informan a usted que era por la Jefatura de Lima, ¿a qué se refiere esto? ¿Jefatura de Lima de qué? Entiendo que era la 7ª Región Policial de Lima, digamos, quien había dado la orden. ¿Usted tiene redes sociales, señorita congresista? Sí. ¿Publicó este evento? He hablado públicamente sobre lo sucedido a través de la prensa y a través de mis redes sociales también. Bien, eso es todo. He concluido. Muchas gracias. Gracias. El señor procurador. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señora congresista Adriana Tudela. ¿Conoce usted al comandante José Malca? No personalmente. Lo conocí ese día, ¿no? Pero ¿puede indicar si sostuvo alguna comunicación con esta persona? yo directamente no. ¿O tiene conocimiento si esta persona realizó alguna coordinación cerca de usted el día 7 de diciembre de 2022? Objeción. Sugestiva, señorita magistrada. Sí, al lugar. ¿Tiene conocimiento qué acciones realizó el comandante José Malca el día 7 de diciembre de 2022? Específicamente no sé qué acciones realizó. El hecho es que logró permitirme el ingreso tanto a mí como a la congresista Vivian Olivos por la parte posterior del Congreso por el Jirón Andahuaylas. Señora magistrada, queremos hacer uso de la técnica de contradicción en este sentido, estando aquí la respuesta de la congresista en su declaración de fecha 13 de febrero de 2023 hace referencia a una circunstancia adicional en relación al comandante José Malca. En la pregunta número 4, párrafo 2. Objeción, señorita magistrada. Igualmente este procedimiento de, entiendo, contradicción, está señalando información adicional. No es una información contradictoria. Está señalando el señor procurador que quiere evidenciar una información adicional. No se puede utilizar el procedimiento con fines de completar una información que no ha salido del testigo. Si me permite, por favor, señora magistrada. ¿Contradicción o a refrescar memoria? En este caso, la señora testigo hizo referencia a que únicamente vio que les hizo ingresar. ¿Pero hay una contradicción evidente? Bueno, entonces refrescamiento de memoria, señora magistrada. ¿Refrescamiento de memoria? Correcto. Teniendo en cuenta que ha sido escuela. Tiene que sentar las bases para refrescar memoria. Pero no ha sentado las bases. Usted ha planteado un argumento, ese argumento no es que sea contradictorio. Entonces, refrescamiento de memoria tampoco.
Correcto. Entonces voy a reformular la pregunta, señora magistrada. ¿Puede precisar cuál era el equipo que utilizaba el personal policial que negó su ingreso al recinto parlamentario? No sé precisamente cuáles eran los modelos de armas que tenían, pero portaban armas. Correcto. ¿Tiene conocimiento si la persona el comandante José Malca se logró comunicar con alguna de estos efectivos policiales? No lo sé. ¿No lo sabe o no recuerda? No lo sé. Bueno, en este caso sí queremos introducir nuevamente la técnica de contradicción, estando a que hace referencia a que no lo sabe, pero en su respuesta de la pregunta número 4 de la declaración antes referida, hace referencia a una comunicación expresa. Objeción igualmente, señorita magistrada. Está diciendo que no lo sé, no que no recuerda. Por eso es contradicción, no refrescamiento de memoria. Si no recuerda, doctora, tiene que sentar las bases. Bien, por una contradicción está diciendo que hay una declaración. A ver, ¿qué pregunta es? La pregunta número 4, párrafo 2. Segundo párrafo. Sí, correcto. Hasta ¿es largo el párrafo, si nos precisa? Son 6 líneas, me parece. ¿Donde comienza con una vez? Sí, correcto. ¿Es su declaración? Sí. Dele lectura, por favor. Una vez que pasa la manifestación, sigo esperando que me dejen ingresar. En ese momento llega la congresista Vivian Olivos Martínez, de Fuerza Popular, y ambas seguíamos esperando ingresar. El personal de seguridad en dicha fecha se comunica con el comandante PNP José Malca Calderón, jefe del Departamento de Seguridad de las Instalaciones del Congreso, y me indica que podría hacernos pasar por la puerta de atrás del Congreso. Y él es a quien le pregunto por qué no dejan ingresar a los congresistas de nadie, y me responde que hay una orden de la 7ª Región Policial de Lima, que él no tenía la potestad de cambiar dicha orden. Luego que el comandante PNP Malca me indique eso, me dirijo al jirón Andahuaylas y junto con la congresista Vivian Olivos, ambas ingresamos por la parte de atrás a las instalaciones del Congreso de la República por la puerta de Andahuaylas. Correcto. Una última pregunta. ¿Puede indicarnos por qué puertas de acceso suele ingresar al recinto parlamentario? ¿Puede indicarnos por qué puertas de acceso suelen ingresar al recinto parlamentario un día regular? Yo personalmente suelo ingresar por la puerta frontal, por la Plaza Bolívar. Correcto, sería todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señorita Tudela. Buenos días. Usted señaló que tomó conocimiento el mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones cuando estaba en su vehículo, ¿cierto? Así es. Entonces, bajo ese contexto, el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Castillo dictó algún decreto supremo disponiendo el cierre del Congreso. No que yo sepa. No. La pregunta, ¿el mensaje a la nación es una norma jurídica? Objeción, señora editora de debates. Sí, Es de al opinión. lugar. Ya, listo. Señorita congresista, ¿con un discurso se puede cerrar el Congreso? Objeción especulativa de Es opinión. una pregunta de opinión. Al lugar. Bien. Usted señaló que cuando llegó a la puerta, o antes, o cuando estaba tratando de ingresar al Palacio Legislativo, se encontró con un contingente de policías, ¿cierto? Cierto. También señaló que los policías tenían armas, ¿cierto? Cierto.
cuando existen protestas, siempre hay efectivos policiales custodiando el Parlamento de la República? Usualmente. ¿Las rejas al acceso al Parlamento siempre existen cuando hay manifestaciones? Usualmente. Señorita congresista, cuando le pregunto, ¿es con un sí o con un no? No Está usualmente. respondiendo. No, Es su señora respuesta. magistrada, es un contrainterrogatorio, señora magistrada. ¿Es una respuesta sí o no? ¿Qué significa usualmente, señor abogado? Sí, es sí. La respuesta es Pero sí. usualmente- Señor, no podemos poner monosílabo así, no cierto, no cierto, correcto, no correcto. Señor magistrado, pero simplemente, digamos, es como una sugerencia, ¿no? Perdóneme, señor abogado. Cuando contesto usualmente, ¿es no o es sí? Ok, señor magistrado. ¿Se Muchas entiende gracias. o no se entiende? Muchas gracias. No podemos exigirle exactamente a las personas que repitan las cosas como si tuviésemos... Gracias, señor magistrado. ¿Usted pudo... ¿A qué distancia se encontraba del efectivo policial cuando no le dejó ingresar? Bueno, estábamos a una distancia de conversación, como... ¿Puede Medio metro. decir 1 metro, 2 metros? No puedo decirlo con exactitud. Todo efectivo policial siempre lleva su identificación, ¿cierto? En el pecho, porque siempre está al costado su nombre. Eso no lo sé. Ok. ¿Usted logró ingresar al Palacio Legislativo? Sí, finalmente logré ingresar. ¿Usted luego de ello prosiguió con normalidad su despacho congresal? Mi despacho congresal no se encuentra en el Palacio ¿O Legislativo. sus funciones como congresista? Me dirigí hacia al pleno que estaba convocado. Ok, muchas gracias. Eso es todo, señor magistrado. Bien, la defensa del señor Lozada Morales. Muchas gracias, señorita magistrada. Muy buenos días, congresista Adriana Tudela Guarniz. Voy a realizarle unas preguntas de acuerdo a lo que usted ha ido manifestando en este plenario. Ha señalado al representante del Ministerio Público que cuando se baja del vehículo usted camina, ¿no es así?, al Congreso debido a este impedimento, según lo que usted ha relatado, ¿correcto? Así es. ¿Pudo ver en ese momento presencia policial? ¿Perdón? ¿Pudo ver presencia policial? Objeción repetida, señor. Estoy en la línea de mi contrainterrogatorio, señorita magistrada. Ya respondió. No al lugar, está llevando el relato. En todo caso, que ratifique lo que dice. La presencia policial que usted advirtió, señorita testigo, fue en circunstancias alarmantes de seguridad pública, ¿correcto? Había manifestantes. Objeción, señora magistrada, es argumentativa. Estoy en mi contrainterrogatorio, señorita magistrada. En todo caso, que se fundamente la objeción. Se está introduciendo palabras que no se relataron anteriormente en las respuestas que dio el Ministerio Público. Ha brindado en la declaración. Claro, en el contrainterrogatorio pueden haber preguntas sugestivas, pero alarmantes y no lo ha dicho el testigo. No hay necesidad de que lo diga, señorita magistrada, porque son las circunstancias del objeto de este juicio. Parte del objeto de este juicio por el cual está procesado mi patrocinado Manuel Lozada Pero es justamente... pregúntelo primero. Por eso es lo que estoy pregúntelo. preguntando. Por eso me está A ver, señorita, interrumpiendo. El hecho de que haga un contraexamen no quiere decir que no puede hacer preguntas abiertas también, para lograr esa información y después hacer las preguntas de contraexamen. No, en ningún momento hemos escuchado los términos que está usted utilizando de alarmante, etc, etc. Tenga la bondad, ¿ya? Hágalo como corresponde. Tenga la bondad, por favor. Muy bien, voy a reformular en todo caso. Tampoco descalifique a la directora de debate, ¿ya? Tenga la bondad. Prosiga. Las disculpas del caso, Gracias. señor magistrado. Señorita testigo, ¿en qué circunstancias es que usted ve este impedimento de ingreso al Congreso de la República? En el contexto de que el entonces presidente de la República había anunciado a través de un mensaje de la Nación que iba a cerrar el Congreso y que iba a perpetrar un golpe de Estado. ¿Y en qué circunstancias se encontraban las calles en ese momento de los alrededores del Congreso? Estaban enrejadas con presencia de efectivos policiales y se le impedía el ingreso tanto a los peatones como a los congresistas de la República. ¿Habían manifestantes? Yo vi una manifestación de alrededor de 40 personas. ¿Qué acciones usted pudo ver que tenían estos manifestantes? Bueno, portaban pancartas que decían cierra el Congreso, Asamblea Constituyente, y pasaron por la calle por la que yo estaba, pero era una manifestación nuevamente pequeña de unas 40 personas. Y como congresista, ¿usted tiene conocimiento qué acciones de seguridad rigen en esas circunstancias de manifestaciones? Hay presencia policial, por lo general. Como ese día, ¿correcto? Ese día había presencia policial, sí. ¿Es la primera vez que usted vio rejas alrededor del Congreso de la República? No es la primera vez que vi rejas, pero es la primera vez que estas rejas estaban empernadas y que servían para impedir el ingreso incluso de los congresistas de la República.
No siendo entonces esta primera vez, ha señalado que no era la primera No era la que usted primera vio. vez que yo he visto rejas en los alrededores del Congreso. Sin embargo, en esas circunstancias que un policía, usted señala que le impide el ingreso, ¿correcto? Efectivamente, es la primera vez que yo veo que esas rejas se usan con presencia policial para impedir el ingreso de los congresistas de la República al establecimiento. En esa circunstancia, ¿usted corroboró por qué razón es que le impedían el ingreso de forma directa? Los efectivos policiales se limitaron a decir que tenían órdenes de no dejar entrar a nadie, incluso a los congresistas. ¿Estaba con usted acompañándole el comandante José Malca Calderón, jefe No, de las instalaciones del Congreso? No me estaba acompañando. ¿No estaba con usted y con la capitán Cintia Chicoma Castro? El comandante Malca se encontraba al interior del Congreso. Yo estaba acompañada por el efectivo policial que me prestaba seguridad ese día. ¿Usted escuchó alguna conversación que haya mantenido el comandante José Malca Calderón como jefe de instalaciones con alguna autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Con algún teniente? ¿Alguna conversación que el comandante Malca haya tenido con algún policía en mi presencia? No. No ha escuchado usted absolutamente nada en referencia a una conversación mantenida por el comandante José Malca. ¿Con quién? ¿Con alguna autoridad? En presencia de usted. ¿Escuchó usted alguna comunicación? Si yo escuché directamente una comunicación que el comandante Malca haya tenido con una autoridad, ¿qué se refiere con una autoridad? ¿De dónde proviene la información que usted tiene de que la orden provenía del jefe de Región Lima? Él me lo dice a mí directamente una vez que logra hacerme ingresar. ¿Quién se lo dice a usted? El comandante Malca. El comandante Malca. Así es. ¿Y él explica de quién provenía esa orden? No. Pero asumo que quien dirigía la 7ª Región Policial. ¿Usted corroboró la información? No. ¿Confió en lo que el comandante Malca le dijo? Escuché lo que el comandante Malca me dijo y eso es lo que yo he declarado. Y esa información de que fue el jefe de la Región Lima, ¿usted lo escucha directamente del comandante Malca o en una conversación con un tercero? No, lo escucho directamente. Directamente del comandante Malca. Muchas gracias. ¿Esto que está señalando es también en presencia de la congresista Vivian Olivos Martínez? La congresista Vivian Olivos se encontraba conmigo en ese momento. Ella también, entonces, según lo que usted señala, también lo escuchó directamente de José Malca. No lo sé. ¿Usted escucha la orden o la voz de algún teniente llamado Infanzón Gómez? No. ¿Usted escucha la voz del jefe de la Región Policial Lima, el general Manuel Lozada Morales? No. ¿Usted conoce a Manuel Lozada Morales? No. Finalmente, señorita congresista, usted ha señalado finalmente que logra ingresar al Parlamento por la puerta de atrás. ¿Podría indicarnos cuál es la dirección exacta en la que Por el entra? Girón Andahuaylas, como ya señalé. Por la puerta ¿Y ahí de también había presencia policial? Ahí también había presencia policial, sin embargo, nos abrieron el paso. Entonces, cuando usted intenta ingresar y que baja de su vehículo, ve presencia policial durante todo su recorrido, y cuando logra ingresar por la puerta de atrás, también había presencia policial, ¿correcto? También había presencia policial, sin embargo, se nos permitió el ingreso por el comandante Malca, que estaba del lado... Por el mismo del comandante Congreso. Malca, que le había dicho inicialmente que había recibido una orden de que no se diera el ingreso, ¿correcto? Efectivamente. ¿Usted tiene conocimiento de alguna orden por parte de la seguridad externa del Congreso del cierre de los ingresos del Congreso? Como los hechos que estoy describiendo indican, la orden que tenían los efectivos policiales que estaban resguardando las rejas del perímetro del Congreso era no dejar ingresar. ¿Usted tiene ni a los conocimiento? congresistas. Sí, muchas gracias. ¿Usted tiene conocimiento que esta orden de seguridad externa del Congreso fue en horas de la mañana del día 7 de diciembre del año 2022? Yo no sé en qué horario se habrá dado ¿No tiene esa conocimiento en qué horario fue la orden de cerrar por seguridad los ingresos del Congreso, correcto? ¿No tiene conocimiento? No. Listo. ¿Usted tiene conocimiento en calidad de congresista quiénes están facultados de poder estar armados, como usted lo ha manifestado en una pregunta sugestiva? Ha señalado usted de que estaban armados, es la pregunta que planteó la Fiscalía.
¿Usted sabe como congresista quiénes están facultados de llevar armamento? Bueno, sí, la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿El policía y lleva cualquier armamento, civil- señorita y cualquier civil congresista? que tenga una licencia de porte de armas. ¿Qué policías o qué grado de policías están facultados para llevar armamentos? El grado, eso no lo sé. ¿El comandante Malca estaba armado? No lo sé. Las personas o los policías, usted ha señalado 2 filas de policías que se encontraban impidiéndole el paso, ¿estaban armados? Sí. ¿Usted recuerda haber visto el nombre en el pecho de estos efectivos policiales? No. ¿No recuerda haber visto que estas personas, estos efectivos policiales estaban identificados? Me ratifico en mi declaración, no identifique con nombre y apellido los efectivos policiales que Sin se embargo, encontraban en la señala que, calle. sin embargo, ha señalado que habían 2 filas de efectivos policiales. Siendo tantos efectivos policiales, le pregunto y le reitero la pregunta frente a este plenario que está declarando bajo juramento. ¿Estaban ellos, estas 2 filas de policías, con armamento, señorita congresista? Sí. Muchas gracias. Eso es todo, señorita directora de debates. Muchas gracias. La defensa de Venero Mellado. Sí, con su venia, señorita directora de debates. Muy buenos días, señorita testigo Adriana Tudela Gutiérrez. Brevemente, además, algunas preguntas de la defensa del señor Venero. Usted, en calidad de testigo para este juicio, ¿conoce cuáles son las imputaciones a los acusados? Entiendo que el levantamiento en armas. Correcto. Bajo su formación, en su calidad de abogada, como usted ha señalado, ¿qué entiende o qué puede darnos a entender en este plenario el levantamiento? Objeción, señora directora de debates, de opinión, esa pregunta. Sí, es una pregunta Correcto, de opinión. En ese contexto, señorita Adriana Tudela, usted cuando ha señalado que verificó que el personal policial tenía su equipo y dentro de ese equipo armas, ¿correcto? Yo le pregunto puntualmente, ¿ese personal policial durante todo el recorrido se levantó en armas? O sea, si cometieron un delito, ¿me está diciendo usted? La pregunta es clara, ¿se No le, levantó en entiende, armas? no le entiende la pregunta. Sí, correcto, Sí, doctora. ¿qué significa que se levanten armas? O sea, para usted. A ver, para Sí, explicar a ver, la pregunta y señorita pueda responder testigo. la pregunta. Correcto, doctor. Usted ha señalado que conoce la imputación a los acusados, que es el levantamiento en armas. Yo le pregunto si el personal policial durante el recorrido de su impedimento a la sede del Congreso se levantó en armas. De acuerdo a los hechos que yo presencié, el personal policial, siguiendo órdenes de la 7ª Región Policial de Lima, impidió el ingreso de los congresistas al establecimiento del Palacio Legislativo, por lo tanto impidieron el funcionamiento del Congreso. Correcto. Usted también ha señalado que dentro del contexto del personal policial haciendo su labor, por cierto, a las afueras del Congreso, pudo ingresar a este recinto parlamentario. ¿Podría precisarnos por dónde ingresó? Por el Jirón Andahuaylas. Correcto. Jirón Andahuaylas es un jirón largo. ¿Podría decirnos la intersección Andahuaylas con qué? Más o menos a la altura de Junín, por donde se encuentra la puerta posterior del Congreso. Correcto. ¿Podría precisarnos, señorita testigo, si cuando usted llega a esa intersección tuvo alguna, diríamos, conforme ya usted ha relatado, algún impedimento para que usted pueda ingresar o fue rápido su ingreso? En el momento en el que llego sí había impedimento para ingresar, pero luego de eso se nos permite el ingreso. Correcto. ¿Usted le refirió, después de todos estos hechos, estos sucesos, a algún congresista respecto a lo sucedido? Sí, sí lo conversé con algún congresista. ¿Podría precisarnos con quién? Yo lo he conversado, bueno, con la congresista Vivian Olivos, que se encontraba conmigo en ese momento, y lo he conversado también con el congresista Diego Baseán, a quien entiendo también se le negó el ingreso. Correcto. A ver, cuando usted dice que a él también se le impidió el ingreso, él acaba de declarar hace un momento, ¿en qué circunstancias le comentó que le impidieron el ingreso? No lo recuerdo. Perfecto. Señorita directora de debates, en ese sentido, para que se le haga un refrescamiento de memoria a la señorita testigo, en su declaración de fecha 13 de febrero del año 2023, específicamente en la pregunta número 11. Declaración 2023, pregunta 11.
Para que diga si posteriormente a los hechos narrados usted tomó conocimiento que algún otro congresista haya sido impedido del ingreso a la sede del Congreso. Dijo que tengo conocimiento de que el congresista Diego Bazán Calderón también tuvo problemas con el ingreso, pero no he conversado con él respecto a detalles. Correcto. Ya habiendo recordado su respuesta en esta declaración, entonces, ¿cuál entendemos fue el detalle de esa conversación? ¿Hubo o no hubo conversación con el congresista Bazán? Me ratifico en mi declaración. Hubo una conversación con el congresista Diego Bazán respecto a que a él también se le había impedido el ingreso, sin embargo no entramos a detalle. Correcto. ¿Por qué razón habría declarado el congresista Bazán que él no tuvo ningún impedimento para su ingreso al Congreso? Yo solo puedo declarar respecto a mi persona. Correcto. Dígame, señorita Tudela, durante el tiempo de congresista, ¿usted conoce o conoció al señor Justo Jesús Venero Mellado? No me suena ese nombre, no podría decirle en este momento. Correcto. ¿Podría identificarlo si fuese el caso de no conocer su nombre de manera física en este plenario? No. Correcto. Eso es todo, señor director de debate, señorita directora de debates. Gracias. La defensa del señor... Ha levantado la voz. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, gracias, señorita directora de debates. ¿Cómo está, señorita Tudela? Buenos días. Quiero, por favor, respuestas bastante concretas y, lógicamente, si no las entiende, con mucho gusto se las explico, pero son fáciles. ¿Para qué estaban convocados los congresistas de la República, de los cuales usted es parte, el día 7 de diciembre de 2022 a las 3 de la tarde? Para debatir una moción de vacancia que había sido programada para las 3 de la tarde. Muchas gracias. La segunda pregunta, señorita Tudela. No debe ser difícil recordar. ¿Cuántas mociones de vacancia se habían presentado, contando la del día 7, contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones? No recuerdo el número exacto. Bueno, no son muchas. La tercera, señorita Tudela. Usted, como congresista, usted firmó y votó por esas que no recuerda, incluso mociones de vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Sí. Gracias, señorita Tudela. Eso es todo. Bien. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, su señoría. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señorita Testigo, muy buenos días. Buenos días. Voy a hacer unas preguntas solamente para que usted me diga sí o no. ¿Correcto? Muy buenos días. Díganos, el día 7 de diciembre, ¿es cierto que usted asistió al Congreso de la República? Sí. También es cierto que usted pudo ingresar al Congreso de la República. Finalmente sí. Es cierto que el motivo de la reunión fue la vacancia presidencial. El pleno convocado a las 3 de la tarde era el debate de una moción de vacancia. ¿Hubo otro antes? Finalmente se adelantó la sesión del pleno. ¿Para qué hora se adelantó? Alrededor de la 1 de la tarde, si no me equivoco. ¿Y qué se debatió? La vacancia. ¿Recuerda la hora en que terminó? ¿En que terminó el debate o terminó El la debate y la votación? aprobación. No recuerdo la hora exacta, pero debe haber sido aproximadamente una hora después. Díganos, en esa moción de vacancia, que las horas cambiaron, ¿con cuántos votos se aprobó la vacancia del presidente de la República? No recuerdo el número exacto, pero con más de 87. Díganos, ¿usted ese día pudo apreciar o pudo enterarse de que el presidente de la República fue detenido por la Policía Nacional del Perú? Por supuesto, eso salió en todos los medios de comunicación. Entonces sí tuvo conocimiento. Sí. ¿Nos podría decir, esto fue coetáneamente con la moción de vacancia que estaban debatiendo? Si mal no recuerdo, su detención se produjo una vez votada la moción de vacancia. Es decir, ¿ya estaba aprobada la vacancia? Si mal no recuerdo, creería que sí. ¿Creería o está segura? Ya respondió, señora. Acabo de decir su que objeción. no tengo recuerdo sobre la hora exacta de los sucesos, ni a la hora exacta en la cual se votó, ni la hora exacta en la cual el expresidente fue detenido. Si mi memoria no me falla, yo creo que fue posterior. No está segura, entonces. Muchísimas gracias. Son todas mis preguntas. El magistrado Iván. Sí, un par de aclaraciones, por favor. En una de las preguntas se indicó que se habrían puesto las rejas por seguridad. Sin embargo, en una de sus respuestas, en otro momento,
usted manifestó que ese día le impidieron el ingreso a usted y a otra colega, pero a su vez se impidió el funcionamiento del Congreso. ¿Considera usted, puede explicarnos en realidad si las rejas se habrían puesto en ese lugar por motivos de seguridad o por otro motivo? Normalmente cuando se anuncian manifestaciones en los alrededores del Congreso se toman medidas de seguridad y pueden haber presencia tanto de efectivos policiales como de rejas. Sin embargo, no se impide el funcionamiento del Congreso, es decir, tanto los trabajadores como los congresistas que deseen salir o entrar de las inmediaciones del Congreso tienen libre tránsito, no se les impide el paso. Esto que acabo de señalar no fue lo que ocurrió el 7 de diciembre, pues en esa oportunidad, en horas de la mañana, es decir, las manifestaciones todavía no estaban ocurriendo, de hecho estaban anunciadas para la tarde, porque el pleno había sido convocado recién a las 3 de la tarde. Ese día, tanto los efectivos policiales como las rejas estaban 100% cerradas y fueron utilizadas para impedir el ingreso tanto de peatones como de los trabajadores y los congresistas en ese momento. Es decir, se impidió el funcionamiento del Congreso. Teniendo en cuenta esa connotación, esa situación que no era, digamos, común, usted como congresista posteriormente indagó o se enteró, supo quién había dado la orden para que no permitan el ingreso a los congresistas. Como he señalado en mi testimonio, a mí se me indicó que la orden venía de la 7ª Región Policial y no indagué respecto a mayor información. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Unas preguntas. ¿El lugar donde usted pretendía ingresar era el lugar donde regularmente lo hacía? La puerta de acceso. Yo me dirigí hacia el Congreso por la avenida Abancay, que es la ruta que normalmente tomo para llegar al Congreso. Sin embargo, más o menos a la altura del Jirón Santa Rosa, la avenida Abancay estaba cerrada y se le impidió el ingreso a todo el mundo, incluidos los congresistas. Por lo tanto, es ahí que me bajo del carro y me dirijo caminando. ¿Esa era la puerta donde regularmente ingresaba usted? Es que a esa altura no está la puerta. De hecho, se había cerrado el ingreso muchísimo antes de llegar a la puerta del Congreso. Esto es a la altura de Abancay con el Jirón Santa Rosa y normalmente uno ingresa al Congreso por el frontis que está a la altura del Jirón Junín en la Plaza Bolívar. Bien. Y cuando existían circunstancias de presencia de manifestantes, ¿cuál era la puerta o puertas que se habilitaban de acceso al Congreso? ¿En qué calles se ubicaban? Las mismas. Las mismas. Normalmente cuando hay anuncios de manifestaciones o manifestaciones hay seguridad, hay rejas policiales, pero no se altera el normal funcionamiento del Congreso ni se impide el ingreso por la puerta principal. Bien, gracias. Bien, doctora, antes de que cierre sobre las preguntas hechas al doctor Guerrero, por favor, puedo hacer una pregunta nada más. ¿Ya? Usted, señorita testigo, ha mencionado sobre el impedimento del funcionamiento del Congreso, ¿correcto? Al año 2022. Díganos, ¿ustedes podrían sesionar en el Congreso de manera virtual? ¿En esa fecha? Sí. Sí, pero si mal no recuerdo, esa era una ¿Fueron sesión impedidos ustedes presencial. de el acceso al Internet ese día, 7 de diciembre del año 2022? No. Eso es todo, muchas gracias. Bien, ha culminado su examen. A ver, el señor presidente. Ese día usted fue porque tenían una sesión para las 3 de la tarde, que se adelantó a la 1, según usted ha dicho. ¿Podían participar ustedes presencial y virtual o solamente era presencial? La presencia de cada uno de los señores congresistas. ¿Cuál era la No discusión? recuerdo si la sesión fue convocada de manera presencial o semipresencial, pero finalmente, como se adelantó, la mesa directiva, entiendo, tomó la decisión de que sea semipresencial. O sea, fueron personas físicamente y también entraron virtualmente. Así es. Eso es todo, gracias. Bien, ha concluido su interrogatorio. Le damos las gracias, señorita Tudela. Gracias. Vamos a hacer un receso de 10 minutos.